Aus der Jugendzeit klingt ein Lied. Bueno, Manuel, tantas veces hemos hablado sobre la vida, sobre el sentido de la vida, sobre el sinsentido de la vida, en realidad. Desde nuestras diferencias disciplinares, muchas veces no nos ponemos de acuerdo, otras veces sí, y muchas veces hablamos de Nietzsche, yo desde mi formación y desde mi deformación sobre Darwin, que mucho no conozco, y planteando las disidencias entre estos dos autores. Bueno, creo que ha llegado el momento de enfrentarlos, de hacerlos dialogar, de darles la oportunidad que no tuvieron en vida, pero en cierto modo nosotros también somos ellos, es decir, también nosotros somos mediums para que ellos dialoguen, para que sigan dialogando y bueno, y ahora tenemos la oportunidad frente a este auditorio de hacerlo, así que si parece te invito a hacer esto. Bueno, como no, encantado, Bueno. Vamos a ver si nos podemos poner de acuerdo en algunos puntos y si te puedo demostrar que Nietzsche en realidad no lo entendió mucho a Darwin. Bueno, vamos a ver. Sí, sí. Digamos que discutir con los filósofos es muy difícil. Bueno, primero lo obvio. Bueno. La acusación a Darwin de haber naturalizado, de haber hecho científica la idea de escasez, haber implantado la idea de escasez. Darwin caracteriza la vida a partir de la escasez de recursos. Él le da una justificación científica de escasez al empobrecimiento. Naturaliza la pobreza y la mortandad de los pobres. Es decir, lo hace explicable científicamente. Condena, bueno, lo no adaptado, es lo que merecía, ¿no? Perecer. Justifica su eliminación. Perece porque es lo que tenía que pasar. Y Nietzsche se da cuenta enseguida de que esta idea de la vida es empobrecedora. Porque la vida es lo contrario, la vida es superabundancia de fuerza. Y sí, y en realidad, justamente la vida requiere eso, es superabundancia. Y Darwin así lo describe en realidad, no como algo escaso, sino justamente todo lo contrario, la vida es superabundancia. Y creo que en este punto tenemos que efectuar dos aclaraciones. En primer lugar, Richard Dawkins, un eminente biólogo contemporáneo, en su libro El capellán del diablo, cita una frase de la famosa carta de Darwin a su amigo Joseph Hooker en 1856. ¿Qué libro escribiría un capellán del diablo acerca del torpe, despilfarrador, desatinado y horriblemente cruel mecanismo de la naturaleza? La receta darwiniana solo podría incluir la escasez en cuanto a cantidad de individuos como un resultado de la evolución, no como como un elemento más de la selección natural, que es uno de los agentes evolutivos fundamentales, pero no precisamente en cuanto a su diversidad, que es inmensa. La diversidad de la vida es inmensa. No todos los organismos están adaptados, es decir, no todos logran sobrevivir y dejar descendencia. ¿Por qué? Porque nacen más de los que pueden conseguir recursos. Estos son los que no abundan, los recursos. Por tanto, todos no se desarrollan y todos los que se desarrollan y llegan a la edad reproductiva no pueden conseguir pareja, por infinidad de causas distintas. Algunos son sensibles a virus, otros son devorados por algún predador, o simplemente se les cae una piedra encima y no se dan cuenta, a diferencia del correcaminos que siempre elude al coyote. Pero eso es puro azar. En síntesis, Darwin ve un mecanismo despilfarrador. Darwin ve abundancia. En segundo lugar, esa abundancia, acompañada de diversidad, es el sustrato para la evolución. Dicho de otra forma, la enorme abundancia de diversidad es consecuencia del mecanismo evolutivo. Como usted sabrá, Nietzsche, donde me esté escuchando, los seres vivos se encuentran en un ambiente que cambia
Y cuando me refiero al ambiente, quiero decir el entorno en su máxima expresión, que incluye a otros seres vivos y factores no vivos, como precipitaciones, temperatura, relieve, todo lo que se le ocurra. ¿Cómo saber qué va a pasar en el futuro? Es decir, ¿cómo asegurarse que la próxima generación también esté adaptada? O sea, que sobreviva y deje descendencia. No hay forma de saberlo. Entonces, ahí entra a jugar al azar. La progenie presenta cambios, producto de mutaciones que ocurren en su DNA. Darwin no conocía este mecanismo, pero sí hablaba de descendencia con modificación. Por tanto, al presentar variaciones, los hijos son distintos a los padres. Alguno de ellos llevará a una modificación que le dé alguna ventaja, otros no. ¿Cuál es la modificación favorable? No se sabe. Algunos serán favorecidos. Pero la selección natural es ciega, no tiene rumbo. Por consiguiente, para responder a su crítica, desde este segundo punto de vista, cuanto mayor sea la abundancia de variabilidad, alguno tendrá la oportunidad de sobrevivir. Que le quede claro, amigo mío, Mr. Darwin sostiene que la naturaleza es bastante despilfarradora. Coincide con usted, según parece. Podríamos también discutir los otros términos de la carta que menciono, y quizás acuerde conmigo también que lo torpe, desatinado y horrible son puntos de vista puramente humanos, como Dawkins refiere. Le aclaro, Herr Nietzsche, que me reservo para más adelante el tema de la escasez. La escasez de recursos, otro ítem, otro punto para discutir, que supongo que también usted se va a referir a lo largo de esta charla. Sí, vamos a volver sobre eso. Bueno, otra acusación fuerte de Nietzsche es a la idea de lucha. Triunfan los que se reproducen, es decir, triunfan los sobreadaptados. Y eso es una imagen que para Nietzsche es debilitadora de la vida, porque condena a los raros, a los distintos, es decir, de nuevo, naturaliza que esos perezcan, ¿no? Con esto la lucha apunta a una finalidad y se mantiene la teleología. La finalidad de la vida es la supervivencia del más adaptado. De nuevo, esto es empobrecedor. Frente a la idea de la lucha, entendida bajo la fórmula de la lucha por la supervivencia, Nietzsche opone otra idea de lucha. Opone la idea de voluntad de poder, con la contraposición entre conservación y aumento de poder. Nietzsche pretende introducir las nociones de pérdida, sacrificio y muerte en la esfera de la vida. Para Darwin, la lucha es entre individuos, pero para Nietzsche la lucha es interna, no hay una identidad cerrada. La voluntad acá sacrifica la autoconservación. Frente a la lucha por la existencia y la autoconservación, Nietzsche opone el combate por el acrecentamiento y la expansión del poder. En este punto deberíamos cuestionar la viabilidad de la contraposición entre autoconservación, que en Darwin supone dominio y propagación de ciertos rasgos e individuos sobre otros, y el aumento del poder. Yo, Herr Nietzsche, tendría que hacerle una pregunta. ¿Usted lo leyó a Darwin, o sea, de primera mano? Si yo soy Nietzsche, te contesto no. Parece que no. Parece que... Bueno. Parece que no. Me parecía, a mí también me parecía. Parece que no, porque lo que se encontró en su biblioteca a través de estudios que se han hecho, revisando la biblioteca de Nietzsche, dando cuenta de lo que había ahí, que puede haber o no leído Nietzsche, no sabemos del todo, porque no lo tenemos ahora, pero bueno, parece que leyó a Lange, a Haeckel, a Rawls, a Rolf. Parece que leyó algo de Nietzsche, de Darwin, pero una biografía, nada. Una especie de autobiografía, sí. De Darwin. Sí. Bueno, a mí me parecía, por lo que usted dice, que no habían tenido información de primera mano. En primer lugar, Herr Nietzsche, yo te preguntaría qué significa lucha para el darwinismo. El evolucionismo define la lucha como relación de fuerzas, como actividad productiva de vida, como trabajo, pero no necesariamente hay violencia en la lucha. En la lucha por la vida hay producción de más vida, hay creación de nuevas formas. Gould, un gran paleontólogo
ya fallecido, pero contemporáneo, dedica uno de sus famosos ensayos a criticar esa imagen proveniente. Este ensayo critica al poema de Tennyson, In Memoriam, en el cual dice: la naturaleza roja en diente y garra. Una frase que fue acuñada en 1850, 9 años antes de la publicación del Origen, y que fue interpretada como una metáfora del darwinismo. Pero déjeme que le dé algunos ejemplos. Algunos van a coincidir con lo que usted dice. Por ejemplo, el guepardo corre velozmente porque está cazando a una inocente gacela que también trata de escapar a gran velocidad. Los ciervos machos luchan entre sí por las hembras. El que gana se reproducirá. Las aves comen insectos y a su vez los huevos de sus nidos sirven de alimento a otros animales. Esto es una lucha en el sentido literal. Pero también, como explica Darwin, las plantas frutales necesitan de los pájaros para que diseminen sus semillas. Entonces luchan entre ellas, metafóricamente hablando, por dejar el fruto más vistoso, de modo tal que las aves lo coman y transporten sus semillas. Lucha la orquídea, que desarrolla flores que engañan a los insectos, que las confunden con hembras a las que tratan de fecundar, y de este modo sirven de agentes de polinización de esa especie. ¿Considera usted, Herr Nietzsche, que es esto un combate por el poder? Estos mecanismos, según el darwinismo, no tienen ninguna intencionalidad. El único poder que encontramos debe entenderse como capacidad, y es la capacidad de reproducirse. Esto a su vez tiene otra consecuencia. Los genes propios pasan a la generación siguiente. Les recomiendo que lea El gen egoísta, de Richard Dawkins, un libro que ya tiene bastantes años, de 1976. Y se dará cuenta de que la cooperación también es importante para los seres vivos. Y también comprenderá por qué podemos asegurar que el huevo nació primero que la gallina. Pero eso se lo voy a dejar como una incógnita, para que lo busquen, como un ejercicio, como una tarea para el hogar. Lo lamento, Herr Nietzsche, pero Mr. Darwin ha elaborado una teoría que ha conseguido matar a Dios antes que usted. Javier San Pedro, biólogo y divulgador de las ciencias biológicas, lo señala sin pelos en la lengua en su obra Deconstruyendo a Darwin. Si quieren loar a la persona que mató a Dios, no busquen en el entorno de Nietzsche. Pidan la lista de tripulantes del Beagle. Usted, según entiendo, no ha leído directamente la obra de Mr. Darwin. La conoce a través de algunos seguidores, por ejemplo de Haeckel, que recién lo nombró. Sí. Pero tenga cuidado, Si bien este científico fue un darwinista acérrimo, cayó en importantes errores, como la teoría de la recapitulación, que afirma que la ontogenia reproduce la filogenia. Quizás aquí ese detallecito no sea tan importante, pero sí el siguiente. Además, en relación con lo que estamos discutiendo, Haeckel pensaba que el hombre era la meta última de la evolución, es decir, que en este aspecto era teleológico. Además, fue partidario de la existencia de razas humanas primitivas, ideas que se utilizó como justificación científica para las teorías racistas del nazismo. Bueno, ahora yo le voy a decir algo que no sé si me lo va a poder refutar. A ver, venga. La superioridad de Nietzsche es que él asume el carácter trágico de su pensamiento. No sé si Darwin era tan trágico. Se paga con la salud ser intempestivos, derribar ídolos. Él debe renunciar a la academia. Paga con su salud, con el aislamiento y con la soledad el precio de su pensamiento. Mire, Herr Nietzsche, donde quiera que esté escuchándome, le voy a contar algo acerca de la soledad de Mr. Darwin. La selección natural no es determinista. Los organismos se modifican, pero las condiciones del ambiente, tales como clima, competidores, predadores, también. Por consiguiente, no se puede predecir cómo evolucionarán las especies, ya se lo conté antes esto. Esto hizo prescindible la teoría del diseño previo. ¿Cómo le parece que cayó semejante idea, eje fundamental de una teoría científica en pleno siglo XIX? Darwin tampoco la pasó bien. Más allá de que tenía varios amigos que lo apoyaron, como Charles Lyell, el geólogo, o Joseph Hooker, el botánico y explorador,
quienes instaron a que publicara sus ideas, y además que contó con la aguerrida defensa de su bulldog, Thomas Huxley. A partir de la física de Newton, desde el siglo XVII, la creencia de que el universo estaba regido por leyes, es decir, por regularidades que permitían predecir cómo se desarrollaban los fenómenos de la naturaleza, el movimiento de todos los cuerpos, la gravitación, etc. Pero el universo así era predecible y la ciencia era capaz de conocer las causas de cualquier fenómeno, ya que tales causas se debían a leyes de la naturaleza perfectamente definidas. Y Darwin viene a introducir el azar. La teoría de Darwin contradice al creacionismo y al fijismo. Y con una teoría que parte de premisas tan simples e indiscutibles. Y como si esto fuera poco, introduce un proceso aleatorio, como el que subyacía a su teoría. Era lo impensado para la ciencia occidental conocida hasta esa época. Justamente, todo el esfuerzo intelectual estuvo siempre puesto en encontrar la ley que se oculta tras lo que ocurre en el mundo. Decir que no hay ley, que no hay necesidad ni naturaleza constante detrás de los fenómenos, ni un diseño previo con diseñador incluido, era un gran escándalo. Herr Nietzsche, usted fue ideólogo del nazismo. Hitler lo admiraba y Mussolini lo citaba. Herr Nietzsche, usted habló mal también de los judíos. Bueno, eso ni lo voy a defender. Y creo que en este terreno estamos empatados. Darwin también fue un ideólogo de los nazis y un ídolo. El tema de la raza superior, la guerra racial, el exterminio de los inferiores. Darwin, intencional o no intencionalmente, les dio también una justificación científica. Estimado Herr Nietzsche, aquí tenemos que hacer una salvedad. Caso contrario, nuestro auditorio se llevará una idea equivocada y poco feliz de Mr. Darwin. Quizás el gran problema que encontramos en Mr. Darwin es su visión acerca del ser humano, pero debe tenerse en cuenta el momento histórico que vive Darwin. No podemos ser tan ingenuos y anacrónicos de sacarlo de ese contexto. En 1871, Darwin publica El origen del hombre y la selección en relación al sexo. Reconozco que algunas ideas expresadas en esta obra son controvertidas desde nuestra óptica. Por ejemplo, en la parte 1, capítulo 5, titulada Desarrollo de las facultades morales e intelectuales en los tiempos primitivos y en los civilizados, Darwin afirma: entre los salvajes, los individuos de cuerpo o espíritu débil son eliminados prontamente, y los que sobreviven se distinguen ordinariamente por su vigorosa salud. Los hombres civilizados nos esforzamos por detener la marcha de la eliminación. Construimos asilos para los idiotas y los enfermos, legislamos la mendicidad, y despliegan nuestros médicos toda su sagacidad para conservar el mayor tiempo posible la vida de cada individuo. Abundan las razones para creer que la vacuna ha preservado a millares de personas que a causa de la debilidad de su constitución hubieran sucumbido a los ataques variolosos. Aprovechando tales medios, los miembros débiles de las sociedades civilizadas propagan su especie. Todos los que se han ocupado en la reproducción de los animales domésticos pueden calcular cuán perjudicial debe ser el último hecho a la raza humana. Sorprende el ver de qué modo la falta de cuidados o tan solo los cuidados mal dirigidos pueden arrastrar a una rápida degeneración, a una raza doméstica y, exceptuando en los casos relativos al hombre mismo, nadie es bastante ignorante para permitir que se reproduzcan sus animales más defectuosos. Estas líneas se pueden malinterpretar, lo reconozco, y le voy a leer algo más, que quizás sea todavía más duro, para que vea que soy honesto cuando trato de defender a Mr. Darwin. En otro pasaje de esta obra,
Darwin expresa: de esto resulta que los individuos perezosos, degradados y a menudo viciosos tienden a aumentar más rápidamente que los que son más prudentes y ordinariamente más razonables. He aquí lo que sobre este particular dice Mr. Gregg. El irlandés, sucio, inepto, poco ambicioso, se multiplica como el conejo. El escocés, frugal, previsor, respetuoso consigo mismo y noblemente ambicioso, de una moralidad rígida, espiritualista en su fe, sagaz e inteligente, pasa sus más bellos años luchando con el celibato, se casa tarde y deja pocos descendientes. Suponiendo que un país primitivo estuviese poblado de 1000 sajones y 1000 celtas, al cabo de 12 generaciones, los 5/6 de la población serían celtas, pero los 5/6 del aseo, del poder y de la inteligencia pero 1/6 del poder, del aseo y de la inteligencia pertenecerían a la 6ª parte de la población que hubiese quedado sajona. En la eterna lucha por la existencia, la raza inferior, la menos favorecida, sería la que hubiera prevalecido, y no a causa de sus buenas cualidades, sino de sus defectos. Lamentablemente, el darwinismo social pretende aplicar la teoría de la evolución por selección natural a la sociedad humana y defiende la eugenesia para la mejora de la especie humana. Ha tenido partidarios de renombre como un primo de Darwin, Francis Galton, a quien Darwin cita en su obra sobre el origen del hombre. Pero en realidad el darwinismo social fue propuesto por un filósofo, por Herbert Spencer, a partir de su interpretación de la obra de Darwin, que luego derivó en su utilización con fines políticos. Y plantea que deben seleccionarse aquellos que aseguren la supervivencia y mejoramiento de la raza. No obstante, no hay acuerdo en la posición del propio Darwin acerca de que los principios de la lucha por la supervivencia y selección natural justificaran las políticas sociales humanas. Por tanto, en este sentido, creo que es importante no extraer sus opiniones, es decir, las opiniones de Darwin, del contexto del libro. No solamente del contexto del histórico, sino del contexto del libro. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en otra parte, en el resumen general y conclusión, Darwin dice: muchas de las ideas expuestas tienen marcado sabor especulativo, y de algunas ciertamente se probará que son erróneas. No obstante, siempre me esforcé en presentar las razones que me impulsaban a una opinión más que a otras. Debemos, sin embargo, reconocer que el hombre, según me parece, con todas sus nobles cualidades, con la simpatía que siente por los más degradados de sus semejantes, con la benevolencia que hace extensiva no ya a los otros hombres, sino hasta las criaturas inferiores, con su inteligencia semejante a la de Dios, con cuyo auxilio ha penetrado los movimientos y constitución del sistema solar, con todas estas exaltadas facultades, lleva en su hechura corpórea el sello indeleble de su humilde origen. ¿Qué le parece? Si lo dice Darwin. Por otra parte, Nietzsche, la teoría de la evolución darwiniana ha puesto una explicación racional de cómo la vida, una vez originada, ha logrado adaptarse maravillosamente a las condiciones de nuestro planeta. Ha dado también una respuesta racional a nuestro propio origen, sin recurrir a lo sobrenatural. Quizás haya producido el punto de inflexión más importante en el pensamiento de la humanidad. Permítame que le recuerde la cita de George Gaylord Simpson, un reconocido biólogo a la que hace referencia Dawkins en su famoso libro El gen egoísta. Deseo insistir ahora en que todos los intentos efectuados para responder a este interrogante sobre qué es el hombre antes de 1859 carecen de valor, y en que asumiremos una posición más correcta si ignoramos dichas respuestas por completo. Y hay algo más. El darwinismo ha tenido sus detractores. Podemos discutir las interpretaciones no deseadas
diría más bien nefastas en todo sentido, que derivaron del origen y sobre todo del origen del hombre, y si Darwin fue responsable o no, o si compartió o no alguna de ellas. Pero es indudable que la biología cambió definitivamente a partir de Darwin. La disciplina y sus implicancias en el estudio de la vida cobraron sentido. Y desde la genética a la genómica le dan razón a Mr. Darwin. A tal punto que hoy se acepta que no hay razas humanas, y sí, en cambio, un parentesco genético tan estrecho que hace insignificantes a las pocas diferencias visibles que podamos encontrar entre dos seres humanos cualesquiera. Es más, en otro orden, podemos comprender que hay muchas bacterias resistentes a los antibióticos. Y hoy sabemos la causa. ¿No leyó el diario de esta mañana? No. Justo. En primera plana, léanlo todos para que van a ver que Darwin tenía razón. En primera plana dice: alerta global por la pérdida de eficacia de los antibióticos. Ahí está, La Nación de hoy, para que vean que no les miento. La evolución, el darwinismo a full, Nietzsche. El darwinismo a full. Lo mismo pasa con las cucarachas y los insecticidas. Pero gracias al darwinismo sabemos cómo actuar para salvar vidas, incluso las más débiles, según esas teorías siniestras que comentamos anteriormente. Dígame, Nietzsche, y le ruego que me disculpe la pregunta, que no pretende ser despectiva ni arrogante, pero ¿cuál ha sido su aporte a la humanidad? Le contesto con una frase de Zaratustra. Las palabras más silenciosas son las que traen la tempestad. Y pensamientos transformadores caminan con pies de paloma. Bueno, pero hablemos ahora de otra cosa. Hablemos de los monstruos, que al parecer no tienen lugar en la biología. Nada de monstruos, es decir, de variaciones discontinuas. Los centauros, de los que se habló bastante ayer acá, no se reproducen según la teoría de la evolución de Darwin. Lo que se preserva son las diferencias mínimas que se enderezan a progresar hacia la perfección. Un camino lento y que intenta capturar bajo el corset de una monótona explicación. Bueno, vamos por partes, Nietzsche. En este caso no lo culpo. Usted se quedó con la versión original de la teoría. Pero ha corrido mucha agua bajo el puente. Como le expliqué antes, la genética, la biología de poblaciones, la biología molecular, la genómica y la biología del desarrollo, con su maravillosa síntesis Evo-Devo, una disciplina en la que se conjugan la evolución y el desarrollo embrionario, han efectuado importantes aportes a la teoría darwiniana. Lo pondré al tanto. Pero antes, dígame, ya que parece que usted critica ese camino lento y monótono de la evolución, ¿nunca se preguntó por las imperfecciones del registro fósil? Dicho de otro modo, ¿por qué faltan intermediarios? Esta observación ya era conocida cuando usted se dedicaba a criticar a Darwin por boca de ganso. ¿No se preguntó si no habría una alternativa al gradualismo monótono que, según usted afirma, tenían Lyell, el geólogo, y Darwin? Para su información, Niels Eldredge y Stephen Jay Gould propusieron una variante. Sin menoscabar al darwinismo, estos autores, en 1972, plantearon la teoría evolutiva de los equilibrios puntuados. Así, durante la mayor parte del tiempo de existencia de una especie, ésta permanecería estable o con cambios menores, que ellos llaman periodos de estasis. Y estos periodos serían seguidos de otros en los que se produce el cambio evolutivo que lleva a la especiación. Si bien el cambio evolutivo seguiría siendo gradual, su ritmo no sería uniforme. Había grandes saltos. Por otra parte, ¿por qué considera usted, Nietzsche, que la vida evoluciona hacia la perfección?
La vida usa los recursos de que dispone. La naturaleza es una magnífica chapucera, no un divino artífice. Así cita Stephen Jay Gould al biólogo François Jacob en su famoso libro El pulgar del panda. Pero aún me queda algo más para decirle, Nietzsche, en relación a su alusión a que la evolución intenta capturar la vida bajo el corset de una monótona explicación en la que los centauros no se reproducen. ¿Está usted seguro de que no hay centauros? El genetista alemán Richard Goldschmidt, en 1940, propuso que la macroevolución, es decir, el proceso evolutivo que explica la aparición de nuevos taxones, superiores especies, por ejemplo, géneros, clases, órdenes. Este proceso de macroevolución podría reproducirse, o producirse, mejor dicho, por un evento saltacional. Si bien es cierto que un organismo que presente una mutación en algún gen que controle su desarrollo, es muy probable que sea un monstruo que no sobreviva, podría ocurrir, según Goldschmidt, que surgiera, aunque sea rara vez, un monstruo prometedor, un organismo mutante, pero con un fenotipo tan extremadamente diferente al de sus progenitores, que fuera viable y que de este modo podría dar lugar a un nuevo linaje evolutivo. Esta tesis no rechaza los cambios pequeños y graduales que explican satisfactoriamente los cambios microevolutivos, sino que añade un nuevo supuesto para explicar los macroevolutivos, dado que esto involucraría una modificación profunda del patrón general del nuevo grupo, que luego seguirá evolucionando por cambios graduales propios de la microevolución. Es cierto que esta idea fue rechazada por la comunidad científica, por toda la pléyade de neodarwinistas. No obstante, las mutaciones de los genes maestros, los que regulan los grandes aspectos del desarrollo, podrían sustentar la idea. Stephen Jay Gould dio cierto apoyo a los postulados de Goldschmidt, al afirmar que el gradualismo no fue un punto esencial de la teoría de Darwin de la evolución por selección natural. Hace ya décadas que los biólogos han generado, por ejemplo, moscas con patas en la cabeza. Existen, están las fotos. Y volviendo a Malthus, dado que le prometí retomar el tema, no piense que me olvidé, los recursos son escasos, Nietzsche. Como lo que le expliqué antes, la abundancia de la vida presenta sus diferentes formas que constituyen el verdadero derroche de producción. No así los recursos son escasos. La comida no alcanza para todos, como demuestran las pirámides ecológicas de energía. El problema está en la termodinámica, Nietzsche, no en Darwin. El problema es de los físicos en todo caso. La energía no se crea ni se destruye, se transforma. Pero cada vez que lo hace, una parte contribuye a aumentar la entropía del entorno. O sea que la energía útil, la que podemos aprovechar para realizar un trabajo, decrece. La lucha no necesariamente es el enfrentamiento a muerte, sino la habilidad para conseguir sobrevivir y dejar descendencia. Las poblaciones naturales siempre presentan estas características. ¿Podemos explicar esto a las poblaciones humanas? Quizás esto nos llevaría a tentarnos nuevamente con el darwinismo social. Para Malthus, los obstáculos para el crecimiento de la población se dividen en obstáculos privativos y obstáculos destructivos, y como restricción o repugnancia moral, vicios, miserias o padecimientos. Obstáculos privativos son aquellos que son voluntarios. Por ejemplo, la restricción moral, abstinencia del matrimonio, castidad, retraso del matrimonio hasta acumular recursos, como los escoceses que les contaba antes. Vicios, libertinajes, prácticas contrarias a la naturaleza, violación del lecho conyugal, uniones criminales, uniones irregulares, las que tenían los irlandeses, yo creo, que le dije. Y por otro lado tenemos obstáculos destructivos que no son voluntarios. La miseria, por ejemplo, ocupaciones malsanas, trabajos penosos, pobreza, mala alimentación. Y vicios y desgracias, excesos y guerras. Bueno,
Finalmente, vamos a terminar porque ¿Cómo no? ¿Cómo nos no? van a echar de acá. Hay algo que la biología no puede aceptar, y es que la vida es un enigma. Enigma de una voluntad de poder que se supera a sí misma y escapa a toda reducción teleomecánica. Eso lo tengo que explicar. Ahora, dígame usted, Mr. Darwin, ¿qué es para usted la vida? Mi estimado Herr Nietzsche, no creo que usted pueda pensar que Mr. Darwin es teleológico. La selección natural, como usted mismo dice, es ciega y además indiferente. La vida no puede predecir el futuro, por tanto, como ya le expliqué, apuesta a la abundancia y a la diversidad. Cuanto más formas diversas se generen, más posibilidad habrá de encontrar al menos alguna que sobreviva. Pero ni la vida ni la selección natural tienen intencionalidad. Menos aún son teleológicas. No tienen finalidad, solamente ocurren y tienen consecuencias. Causa y efecto, pero sin intencionalidad, sin teleología. En todo caso, podemos hablar, como menciona Meir, de actividades teleomáticas que resultan de un estado final sin que sea relevante que las entidades implicadas sean vivas o formen parte de un proyecto. Por ejemplo, las mutaciones y la evolución. Tenemos actividades teleonómicas, cuyo estado final resulta de la estructura de entidades implicadas. Son consecuencia de la ejecución de un programa no intencional cifrado en el material genético. El desarrollo embrionario, por ejemplo. Tenemos actividades teleológicas, si usted quiere hablar de eso, pero son el fruto de un comportamiento consciente. También podemos hablar de la adaptación, que resulta un resultado a posteriori más que una búsqueda de objetivos a priori. Por tanto, tampoco es un proceso teleológico. Y finalmente podemos hablar de la teleología cósmica basada en la existencia de un gran diseñador o de un poder intrínseco, y en la tendencia del mundo hacia algún progreso o perfección, pero hoy está actualmente descartada. Por otra parte, Herr Nietzsche, el mecanicismo, que probablemente fuera aceptado y que por mucho que se admiraban en su momento los científicos del funcionamiento como máquina del cuerpo, ha cedido su lugar al organicismo. La vida no puede comprenderse ni explicarse como el simple funcionamiento de una máquina. Surge la necesidad de analizar la condición vital a la luz de las propiedades emergentes de cada nivel de organización de la materia. ¿Qué es la vida?, preguntaba usted. Le responderé con dos conceptos. Uno propio de Mr. Darwin, el de lucha, y otro propio de la termodinámica, la entropía. La vida es la lucha permanente contra la entropía. ¿Y la muerte? La muerte es la victoria inexorable de la entropía. La vida gana las batallas todos los días, pero la entropía gana la guerra. Muchas gracias.